Entonces, ahora, Padre amado, gracias porque, Señor, hemos podido en este tiempo a tu nombre. Padre, gracias porque nos alentamos a través de la verdad de la palabra que cantamos, Señor. Señor, gracias porque sabemos que tú estás al control. Señor, gracias porque sabemos que no escapa nada de tus manos. Tú no estás ajeno a lo que estamos viviendo. Pero, Señor, te pedimos en este tiempo unos valientes en la iglesia, conforten nuestros corazones, nos anime, Señor, a vivir para ti. Señor, santifica a los que ya hemos sido salvados y salva a aquellos que aún no. Tu palabra sea puesta hoy, Señor, tu voz escuchada, tu nombre glorificado, la iglesia glorificada, Señor. En nombre de Jesús. Amén. En una ocasión, 3 hombres se encontraron en un lugar donde la gente acostumbra a visitar para ir a tomar café. Y para coincidencia, los 3 se sentaron en la misma mesa y después de estar hablando unos minutos entre ellos, para sorpresa de ellos, los 3 eran creyentes. Los 3 creían en Dios. Entonces, entablaron una interesante conversación acerca de la vida cristiana, de cómo ellos percibían en la vida cristiana. Uno de ellos dijo: yo quiero ilustrarlo de esta manera. Es como ver a Dios en la cima de una gran montaña a la cual yo digo ascender como creyente, cada día subir y subir para poder llegar a la presencia de Dios. Reconozco que a veces la ascensión es fácil, lo puedo hacer con facilidad, con ligereza, pero dice el creyente, a veces el pecado es loco y me es difícil subir esa montaña para llegar a la presencia de Dios. El otro creyente dijo: hermano, voy a tomar tu ilustración también. Yo también veo a Dios todo glorioso en la cima de una gran montaña. Yo también entiendo que como creyente debo cada día ascender un poco más en esa montaña y llegar a la presencia de Dios. Yo entiendo que en ocasiones, por mi propia voluntad, con mis esfuerzos, puedo subir un poco más. A veces, Satanás opera en mi contra y el Espíritu Santo me ayuda y me fortalece para subir. Pero quiero agregar, la vida cristiana a veces es difícil. El tercer creyente que estaba sentado con ellos a la mesa estaba mirándolo fijamente a los dos, escuchándolo muy atentamente con su taza de café entre las 2 manos. Cuando ellos dos terminaron de dar su idea acerca de la vida cristiana, le dijeron: hermano, ¿y tú cómo la percibes? El tercer creyente apartó su taza de café, sonriendo le dijo: no muy diferente a usted, pero sí con ciertos detalles. Yo también veo la vida cristiana como una gran montaña en cuya cima está Dios Todopoderoso. Pero un día ese Dios descendió de la cima de la montaña al pie de la montaña. Tomó forma de hombre, me buscó, me enseñó su vida perfecta, me dijo que iba a morir por mí y que al tercer día iba a resucitar, que iba a volver a ascender a la cima de esa montaña y que él quería que yo le siguiera hasta la cima. Cuando miré a la montaña me di cuenta que era muy grande y dije: Señor, yo no puedo por mí mismo ascender esa montaña. Él le dijo: pero yo no te voy a dejar solo. Te voy a dar el Espíritu, te voy a dar mi palabra para que te guíe. Yo también haciendo, dice este tercer creyente, la montaña cada día. Cada día quiero estar en la presencia del Señor, poder llegar a disfrutar de Él. El pecado me estorba. Satanás obra para impedir que suba. El mundo pone obstáculos, pero el Espíritu de Dios y su palabra me ayudan cada día. Después de esto siguieron conversando y los 3 se despidieron, animándose cada uno de ellos a permanecer fieles al Señor. Y mis hermanos, si nosotros miramos la historia de estos 3 cristianos o de estos 3 creyentes, una de las cosas que podemos ver es que ellos tienen muchas ideas diferentes con respecto a la vida cristiana, pero también tienen muchas ideas similares. Y una de las ideas similares que podemos ver en estas 3 historias es que vivir la vida cristiana requiere de esfuerzo, de dedicación y de esmero. Seguir a Jesús, buscar cada día de Dios, necesitamos dedicarnos con esfuerzo, dedicación y esmero. Y no es porque la historia de estos 3 hombres la diga, sino también porque la infalible palabra de Dios lo dice en muchos textos. Y es por eso que quiero invitarle a que vayan conmigo a uno de esos textos que nos hablan acerca de la vida cristiana,
especialmente Mateo capítulo 8, versículos 18 hasta el 22. Mateo capítulo 8, versículos del 18 hasta el 22. Dice así la escritura. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar a un lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro discípulo le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y mis hermanos, con una sencilla lectura de este pasaje, nosotros sabemos que este texto habla acerca del discipulado, habla acerca de la vida cristiana. Este texto habla acerca de cosas que como tú y yo, creyentes en el Señor, debemos hacer cada día para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero si bien este texto tiene muchas ideas importantes para la vida cristiana, que vamos a estar viendo algunas de ellas, yo creo que todas esas ideas se pueden resumir en esta sencilla verdad. El cristiano debe estar dispuesto a pagar el costo de seguir a Jesús. El cristiano debe estar dispuesto a pagar el costo de seguir a Jesús. Y para aquellos de nosotros que llevamos años en la fe, quizás podamos decir eso es poco. Eso lo sabemos. Sabemos que eso es algo común en la vida del cristiano. Debe estar dispuesto a pagar el costo si quiere seguir a Jesús. Eso es algo obvio, hermano Frank. Pero mis hermanos, lo obvio muchas veces se olvida. Y cuando esta verdad se olvida, una de las cosas que pasa es que hay personas que entran dentro de la fe, dentro del ciclo cristiano, pero se autoengañan, pensando que son discípulos de Jesús cuando en realidad no lo son. ¿Y saben por qué digo esto? Porque si tú y yo leemos el capítulo 8 de Mateo y Jesús está en su casa, después que lo lean, te vas a encontrar en el versículo 1 de este capítulo 8 que había muchas personas siguiendo a Jesús. Después cuando llega al capítulo 16, dice la escritura, perdón, al versículo 16 dice la escritura que Jesús fue a casa de Pedro. ¿Y ahí qué pasó? Decidieron mucha gente. Donde quiera que el Señor llegaba y la gente sabía que él estaba ahí, muchas personas iban en busca de él. Y cuando nosotros leemos el versículo 18 del pasaje que acabamos de mirar, nosotros nos vamos a dar cuenta de que Jesús una vez más, a orilla del mar, estaba rodeado de muchas personas. Pregunta, ¿eran todas estas personas discípulos de Jesús? Bien sabemos que no. Muchas de estas personas siguieron a Jesús porque encontraban en él algo de beneficio. Mis hermanos, muchas personas siguieron a Jesús porque encontraron en él un beneficio económico. ¿Cuánto alimentó Jesús en una ocasión? Más de 5,000, sin trabajar ninguno de ellos. Y después en otra ocasión alimentó más de 4,000. Muchas personas seguían a Jesús para encontrar un beneficio económico. Otros lo seguían para encontrar un beneficio de salud. Jesús sanó muchos cojos, muchos ciegos, muchos leprosos. Otros aún buscaban a Jesús para que sea un beneficio espiritual en relación del demonio. Pero creo que no podemos meterlos a todos en el mismo saco, porque muchos siguieron a Jesús genuinamente. Y al parecer en este pasaje que acabamos de leer hay dos personas que quieren seguir a Jesús. Pero Jesús deja bien en claro algunas cosas que son necesarias cuando tú y yo nos disponemos a seguirlo a Él. Y una de las cosas que nosotros vamos a estar viendo que son necesarias que tengamos en cuenta cuando decidimos seguir a Jesús es que debemos hacer sacrificios personales. Versículos del 18 al 22 vamos a estar viendo que para seguir a Jesús necesitamos ser conscientes de que debemos hacer sacrificios personales. Mis hermanos, ser el discípulo de Jesús a veces es más difícil de lo que parece. Creo que muchos hemos escuchado a través del tiempo, tenemos que seguir a Jesús, tenemos que ir en pos de Jesús, tenemos que ser un discípulo de Jesús. Yo creo que a veces hemos escuchado tanto esa frase que no hemos concientizado la profundidad del amor. Yo creo que en nuestros días muchas iglesias han trivializado la idea de seguir a Jesús a tal punto que no se dan cuenta que tener la idea de seguir a Jesús y vivir esa idea son dos cosas totalmente diferentes. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? Porque hoy vamos a ver dos hombres muy dispuestos a seguir a Jesús. Y al final no sabemos qué hicieron. Pero queremos reflexionar acerca de eso porque nuestra vida debe entender que para seguir a Jesús debemos hacer sacrificios. Y uno de los primeros que vamos a ver es que este hombre, este escriba, es interesante porque aquí hay un escriba que quiere seguir a Jesús. Y a mí me llamó mucho la atención esto.
Porque durante todos los evangelios, cuando tú lees todos los evangelios, una de las cosas que tú y yo notamos es que los escribas constantemente se pusieron al ministerio de Jesús. Los escribas eran personas extremadamente famosas en sus días. Eran muy conocedoras de la ley, habían alcanzado grandes cargos dentro del concilio, dentro del Sanedrín. Eran personas de gran reputación. Eran personas, como dice Jesús, que les encantaba que les dijeran rabino, maestro. Eran personas que se buscaban discípulos para enseñarles. Eran personas que dice Jesús que les encantaban los primeros asientos en la sinagoga. Pero ahora nosotros vemos aquí a este hombre queriendo seguir a Jesús. Aquí vemos a uno que parece ser la excepción de la regla, pero las palabras de Jesús deben haberles chocado bastante fuerte. Este maestro, como el mismo escritor lo reconoce, es un maestro que tiene una vida y un ministerio muy itinerante. Mis hermanos, Jesús estaba de un lugar a otro constantemente predicando el evangelio, enseñando las escrituras, sanando enfermos. Jesús, como dice, yo no tengo un lugar donde recostar mi cabeza. Jesús no tenía un lugar propio para que él y sus discípulos hospedaran. Jesús muchas veces llegó a lugares en los cuales no fue recibido. En Nazaret, la tierra donde se crió, una vez enseñando la escritura, la gente se opuso a él y quiso lanzarlo por un despeñadero. En Gadara, Jesús no fue bien recibido después de haber expulsado a aquellos demonios. ¿Recuerden esto? La gente de Gadara le dijo, vete de nuestros contornos. Y en Samaria, en una ocasión, se le prohibió la entrada a Jesús y a sus discípulos. Ahora bien, Jesús no está rechazando la disposición de este hombre de seguirlo. Pero Jesús sí quiere que este hombre tenga muy, pero muy en cuenta el sacrificio que tiene que pagar. Jesús nunca rechazará a nadie que quiera seguirle sinceramente. Pero Jesús nunca va a ocultar los sacrificios que debemos hacer para seguirle. Por lo que en las palabras que Jesús le dice a este escriba, Jesús quiere que este hombre se siente y calcule el costo de seguirle a él. Una de las cosas que nosotros vamos a ver es que este escriba tenía que sacrificar varias cosas. Este escriba, mis hermanos, debía sacrificar la fama y el reconocimiento. Los escribas eran figuras públicas en su tiempo. Donde quiera que un escriba llegaba, era una figura pública y religiosa. Pero Jesús ahora lo está confrontando y lo está llevando a reflexionar si él está dispuesto a sacrificar su fama y su honra para seguir a aquel que muchas veces no fue aceptado en muchos lugares. ¿Habría visto este escriba la oportunidad de acercarse a Jesús para alcanzar gran fama? Hago esta pregunta porque Jesús, como maestro, estaba siendo muy conocido en su tiempo. Quizás este escriba había una oportunidad de acercarse a él para alcanzar una mayor fama. No lo sabemos. Pero lo que sí tú y yo sabemos es que en la vida de Jesús no siempre él fue una persona famosa y reconocida. Hubo un momento en la vida de Jesús en que nadie quiso estar al lado de él. En un momento en la vida de Jesús que aún los más íntimos de él, los 12, lo abandonaron. Llegó un momento en la vida de Jesús en que las multitudes que en otro tiempo le seguían, lo rechazaron y pidieron que fuera crucificado. Llegó un momento en la vida de Jesús, en el momento de su crucifixión y su muerte, que él no fue alabado y exaltado como un gran maestro. Pero ese es el precio que experimentó Jesús. Ese es el precio que Jesús enseña que vamos a experimentar todos aquellos que queremos seguir. Ese es el precio del rechazo que están todos los creyentes sujetos a experimentar en su vida. Por eso me pregunto, ¿estaba este escriba dispuesto a sacrificar su fama y su honra para seguir a Jesús? ¿Estaba este escriba dispuesto a pagar ese costo? Lamentablemente, he visto que en los últimos tiempos en el cristianismo hay algunos que han visto a Jesús como un trampolín para aceptar la fama. Y digo esto de todo corazón. En la era de la tecnología, he estado encontrando a muchos, hablando acerca de la fe de los cristianos, estaba encontrando a muchos incluyéndose en asuntos de teología, estaba encontrando a muchos hablando de la situación actual del país y de lo que los cristianos debemos hacer. Estaba encontrando a muchos publicando sus buenas obras. Y mi pregunta es, ¿están haciendo para que Jesús sea visto? ¿O lo están haciendo para ellos ser vistos? Sospecho que muchos no están haciendo esto para hacer que Cristo sea visto. Sospecho que muchos no están haciendo esto para que el Evangelio sea conocido. Sospecho que muchos no están haciendo esto para que el reino de Dios se extienda, sino más bien para ellos ser visto, para alcanzar mayores publicaciones, mayor fama. Igual sospecho que hay muchas iglesias que en el nombre de Cristo están buscando ser más relevantes.
Sospecho que hay muchas iglesias que están usando el nombre de Cristo para ser conocidas y populares. Sospecho que hay muchas iglesias en nuestros días que quieren ser distinguidas, quieren ser conocidas. Sospecho que hay muchas congregaciones que buscan la popularidad. Iglesias que lo que anhelan son sus suscriptores en el canal de YouTube que tienen. Sospecho que hay iglesias que quieren ser famosas y alcanzar más miembros en la ciudad donde están. Pero ese debe ser el anhelo de nuestra iglesia. Anhelamos nosotros como iglesia ser una iglesia relevante, ser una iglesia famosa y reconocida. El anhelo de nosotros como iglesia es ser hallados en una iglesia fiel. Ser hallados en una iglesia predicadora del evangelio. Ser hallados en una iglesia cristocéntrica. Ser hallados en una iglesia conocida porque los miembros de la misma buscan cada día ser más seguidores de Jesús. Debemos nosotros como iglesia alejarnos y apartarnos de toda ideología y de toda práctica que nos lleva a una autoexaltación, para entonces poner en práctica lo que sabemos que exalta el nombre de Cristo, la predicación, la oración y la comunión entre los hermanos. ¿Y cuál es el costo que tendremos que pagar por eso? Que nos llaman una iglesia anticuada, que nos llaman que seamos una iglesia antisocial, que nos llaman que seamos una iglesia arcaica, o que seamos una iglesia que no le importa la sociedad que está rodeada. Ese es el costo que tenemos que pagar. Pero mis hermanos, debemos estar dispuestos a pagar el costo. Esa crítica es un costo que tenemos que estar dispuestos a pagar, porque como iglesia no buscamos la popularidad, sino que seamos vistos como una iglesia que sigue fielmente al Señor. Como le dijo Dios al profeta Jeremías, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Nosotros como iglesia debemos hacer que el mundo se convierta a nosotros, pero no nosotros al mundo. Pero vamos a nuestras vidas particulares. Porque mis hermanos, hay muchos cristianos hoy que no viven como los cristianos de antaño. Recuerdo a Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista? ¿Anhelaba Juan el Bautista fama? ¿Anhelaba Juan el Bautista reconocimiento? No. Es necesario que Cristo crezca y que yo venga. Y pagó el costo siendo decapitado. ¿Y qué hablar de Pedro y de Juan? Cuando estaban ahí en la entrada del templo y sanaron a aquel cojo. ¿Recuerdan este pasaje? Hechos capítulo 3, capítulo 4. ¿Saben qué pasó? La gente empezó a mirarlo como si ellos hubieran salido de ese poder. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? No, hermanos, esto no salió de nosotros. Este poder proviene de Cristo, de que ustedes crucificaron en esta ciudad, le decía Pedro y Juan. Y por eso fueron arrestados y maltratados. Dice la Escritura que salieron de aquel lugar gozosos por haber sufrido en el nombre de Cristo. ¿Y qué hablar de Pablo? Apedreado en más de una ocasión, naufragio, preso como más bien criminal. Pero ¿qué buscaba Pablo? Ser un seguidor de Cristo. Ninguno de ellos añoró la fama, ninguno de ellos añoró el reconocimiento. Si algo anhelaba, es que cuando los miraran dijeran de ellos, son seguidores de Cristo. ¿Es ese nuestro anhelo? Vivimos de tal forma que se pueda decir de ti y de mí que somos seguidores de Jesús. Lo que decimos, lo que hacemos, lo que publicamos en nuestras redes sociales, tiene como propósito que Cristo sea visto, que el Evangelio sea conocido. Padres, pregúntale a sus hijos, ¿quiénes ellos quieren ser? Y yo te aseguro, no te van a decir que quieren ser como Juan el Bautista, ni como Pedro, ni como el apóstol Juan, ni como Pablo. Te van a decir que quieren ser como tal influencer, o tal youtuber, o tal gamer, o tal actor, o tal cantante. ¿Eso por qué? Porque el deseo de fama y de reconocimiento se ha infiltrado en nuestros hogares cristianos. Ha infectado a nuestros hijos y aún a nuestro propio corazón. Porque aún sirviendo dentro de la iglesia a veces anhelamos y deseamos ser vistos. Como estamos estudiando ahora por la mañana con el pastor Rubén, el servicio debe ser en humildad. Debe ser hecho para el beneficio de los hermanos, pero para que Dios sea reconocido. Debemos estar dispuestos a vivir de tal manera que cuando hablen de nosotros, lo único que se diga es: ese hombre y esa mujer es un seguidor de Cristo. Pero el escriba debía sacrificar además, no solo fama, no solo gloria, también debía sacrificar, ¿saben qué? La academia. Mis hermanos, el trabajo de un escriba era echarse horas y horas en una oficina, traduciendo papiros,
haciendo copias de la ley del Antiguo Testamento, estudiando la ley del Antiguo Testamento, las palabras de los profetas en el Antiguo Testamento, haciendo copias de eso y enseñando esas cosas. Estaba dispuesto este escriba a sacrificar ese tiempo para seguir a Jesús, que andaba de un lugar a otro, de un lugar a otro, predicando y enseñando el Evangelio. Estaba dispuesto este escriba a sacrificar la academia para ir en pos de Jesús e ingresar en su seminario. Yo creo que este es un sacrificio que este escriba hubiera hecho si él hubiera entendido las escrituras del Antiguo Testamento que él leía y estudiaba. Si el conocimiento intelectual que este hombre tenía del Antiguo Testamento se hubiera convertido en un conocimiento experiencial, de seguro no hubiera dudado en seguir a Cristo. Y quiero ilustrar eso de la siguiente manera. En una ocasión, un escritor cristiano pero muy conocido, que tiene una gran cantidad de libros, estaba en los Países Bajos y en ese lugar entró a una librería cristiana. Y para sorpresa de él, se dio cuenta que había un estante que tenía casi todos sus libros. Tomó uno de aquellos libros, empezó a mirarle la portada del libro, ver el precio que se vendía aquel libro, cuando de repente el encargado de la librería se le acercó y le preguntó: ¿no es usted el autor? El hombre sonriendo dijo: sí, yo creo que lo conozco usted. El encargado de la librería le dijo: yo también lo conozco. El autor lo miró, el escritor cristiano lo miró y le dijo: no creo que lo conozca. Dice: sí, ¿cómo no? Lo conozco, he leído todos sus libros, aún hay libros de él que no están puestos en esta librería y yo los he leído. Yo sé cómo ese hombre piensa, yo sé cómo ese hombre vive por las anécdotas de cuenta de sus libros, yo sé cómo ese hombre actúa, en qué se dedica, en qué trabaja. El autor del libro, de los libros, mirándolo, dijo: amigo, no lo conoce, porque si lo conociera, hubiera saludado cuando entré por la puerta, porque yo soy el autor de todos esos libros. Yo creo que hay muchos cristianos que son como el encargado de esa librería. Yo creo que hay muchos cristianos que tienen un muy buen conocimiento intelectual del Antiguo Testamento, de las obras de Jesús en los evangelios, de las cartas, pero nunca han experimentado ese conocimiento. Hay muchos con un gran conocimiento teológico, hay muchos con un gran conocimiento bíblico, hay muchos con un gran conocimiento de experiencias de la vida cristiana, pero nunca han llegado a experimentar la intimidad y una devoción a Jesús. Por eso es que hay tantos cristianos hoy en día que cuando tienen problemas en sus matrimonios, lo primero que hacen es buscar un libro de matrimonio, el libro de matrimonio más famoso que se ha publicado, para corregir los problemas que tienen en su matrimonio. O cuando tienen problemas con la crianza de sus hijos, lo primero que hacen es acudir al libro que habla acerca de la crianza. Cuando están tristes o están pasando por depresión, lo primero que hacen es buscar un libro que hable de 7 pasos para salir de la depresión o 5 principios para vivir la vida cristiana. Y yo no estoy en contra de la lectura de libros. Yo soy lector de libros cristianos, me encanta, es uno de mis hobbies. Pero lo que sí me preocupa, mis hermanos, es que en el cristianismo actual hay muy poca vida de devoción a Dios. Muchos cristianos hoy buscan libros que les ayuden a salir de las situaciones que enfrentan a diario antes de buscar en sus Biblias y en la oración la dirección de Dios. Debemos sacrificar la academia. Debemos sacrificar esos extensos tiempos que dedicamos a leer libros cristianos para dedicarnos a leer nuestras Biblias, a intimar con Dios a través de la lectura de la palabra y también de la oración. Debemos sacrificar ese deseo incesante de saber que dice tal o más cual autor sobre tal o más cual tema, para entonces ir a nuestra Biblia y buscar qué dice Dios con respecto a ese asunto. Debemos estar dispuestos a echar nuestros libros a un lado y a conocer cada día más a Dios a través de la lectura de la Biblia, de la meditación de las Escrituras y de la oración. ¿Quieres seguir a Jesús? Paga el costo. Pon tus libros a un lado y dedícate a conocer al Señor a través de la lectura de la Biblia y de la oración. Y si así lo haces, te voy a decir algo, vas a poder seguir mejor a Cristo. Pero este escrito debía significar otra cosa. Debía significar la fama, la academia, pero también debía sacrificar las comodidades. Mis hermanos, los escribas, como dije, eran personas conocidas. Eran personas que donde quiera que llegabas disfrutaban de beneficios personales. Pero estaba este escriba dispuesto a sacrificar sus comodidades para ir en pos de aquel que dijo que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Estaba dispuesto este escriba a dejar las comodidades que tenía en cierta ciudad para ir en pos de Jesús y estar de una ciudad a otra, enfrentando situaciones difíciles y aún a veces no tener dónde dormir. Mis hermanos,
En este tiempo, seguir a Jesús se está haciendo difícil. En este tiempo, seguir a Jesús se está haciendo difícil. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a pagar el costo? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a pagar el costo de venir aquí? Ahora que el transporte está difícil. No. Ahora que el transporte está casi imposible. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a levantarse un poco más temprano en la mañana, a preparar los niños más temprano, para venir y congregarse con el pueblo de Dios en este lugar? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a caminar algunos kilómetros de más para poder llegar a este lugar a adorar a Dios juntos? O voy a escoger la iglesia. Yo sé que se predica la Biblia, pero no hace falta congregarse, porque me es más cómodo, porque me queda una o a 2 cuadras. Estoy dispuesto a sacrificar mis comodidades por tal de seguir a Jesús. Mis hermanos, este es un tiempo difícil, pero debemos ser conscientes que por seguir a Jesús debemos pagar el costo. Mis hermanos, Mateo no nos dice qué pasó con el escriba. Mateo nos cierra la historia entre el diálogo del escriba y el diálogo de Jesús. Pero nosotros podemos mirar que muchas veces en nuestra propia vida hay una diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Como dice Juan, hay un buen trecho entre el dicho y el hecho. Este hombre estaba muy dispuesto a seguir a Jesús, pero no sabemos si lo siguió. Pero siempre es una excelente decisión, siempre es una excelente decisión seguir a Jesús, a donde quiera que él vaya. Pero para eso vamos a ver al otro hombre que se acercó a Jesús. Porque Jesús no solo nos enseña en este pasaje que debemos hacer sacrificios personales, sino también, como vamos a ver del versículo 21 al 22, debemos sacrificar nuestras expectativas. Ahora aparece este hombre en escena. Es un hombre que también está ahí y a quien Jesús le dice que siga. Pero él le dice: Señor, permíteme que vaya primero, entierra a mi padre y después yo vendré y te seguiré. Por lo que vemos, este hombre está postergando el llamado de Jesús a seguir. Y lo que Jesús le está diciendo suena duro. Porque, mis hermanos, Jesús le está diciendo: deja a tu padre muerto, entre comillas, vamos a ver si está muerto o no, y ven y sígueme. Suena duro las palabras de Jesús, pero deberíamos preguntarnos: ¿estaba el padre de este hombre muerto? Para poder entender lo que Jesús le está pidiendo a este hombre, veamos un poco acerca de la cultura judía. En la cultura judía, los hijos estaban obligados a ocuparse de los entierros de sus padres. Basado en el quinto mandamiento, dice: honra a tu padre y a tu madre. Los judíos estaban obligados a ocuparse de los entierros y los ritos fúnebres de los padres cuando morían. Pero si el padre de este hombre había muerto, ¿qué si este hombre hablando con Jesús en un lugar? ¿No debía más bien él estar ocupándose del entierro de su padre? Por lo cual nosotros pudiéramos llegar quizás a la ligera conclusión de que el padre de este hombre aún no había muerto. Quizás estaba enfermo, en fase terminal, quizás era un hombre muy anciano, que ya estaba a punto de morir, pero no sabemos. Por lo cual debemos deducir que si Jesús le está diciendo a ese hombre ahora delante del cielo, es porque el padre de este hombre aún no había muerto. Y yo creo que este hombre tiene una expectativa respecto al llamado de Jesús. Y es que yo debo primero hacer algunas cosas y después yo te voy a hacer. Y yo creo que esa es la expectativa que se ha infundido dentro de los cristianos hoy. Yo creo que esa es la expectativa latente dentro del mundo cristiano hoy. Primero, haré mis cosas, cumpliré mis metas, alcanzaré mis sueños, haré reales mis expectativas y después seguiré a Jesús. ¿No es esta una ideología que escuchamos muchas veces dentro del mundo cristiano? Por eso que Jesús dijo en una ocasión que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mi reino. Mis hermanos, es Jesús quien pone las condiciones para que tú y yo lo sigamos. Somos tú y yo los que tenemos que ajustarnos a las condiciones que Jesús pone para seguir. Jesús no se va a ajustar a nuestro candelario. Jesús no se va a ajustar a nuestros programas de vida. Jesús no se va a ajustar a nuestra forma de vida. Es Él quien pone las condiciones para que le sigamos. Y tú y yo debemos estar dispuestos a cumplir con esas condiciones. Seguiremos abrazando nuestro compromiso de seguir a Jesús.
Seguiremos pensando, ahora estoy joven, estoy fuerte. Luego lo voy a seguir. Seguiremos pensando que contamos con mucho tiempo para seguir a Jesús en esta tierra. Dejar para después lo que Jesús nos exige hoy es una decisión muy arriesgada. Si el llamado de Jesús es a seguirle, estemos dispuestos a pagar el costo. Por eso, no dejes para mañana en creer en Cristo hoy como tu Señor y Salvador. Y quiero hablarte a ti, que estás aquí, no conoces aún a Jesús como tu Señor y Salvador. No dejes para mañana el aceptar a Jesús hoy como tu Señor y Salvador. Porque sabes, esa es la mentira que Satanás ha usado para engañar a muchos a través de todo el tiempo. Satanás ha engañado a muchos diciéndole que tienes mucho tiempo para vivir tu vida. Que tú estás puesto sobre esta tierra para cumplir tus sueños, para alcanzar tus expectativas. Y con esa mentira Satanás ha engañado a muchos a través del tiempo. A tal punto que muchos han cerrado los ojos en esta tierra y lo han abierto en el infierno. Muchos pensaron que tenían tiempo, quisieron alcanzar sus expectativas y partieron de este mundo en incredulidad. ¿Saben qué pasó? Abrieron sus ojos en el infierno. Por eso, amigo mío, amiga mía, que estás aquí, no dejes para mañana el creer en Jesús hoy como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados, porque tú has pecado contra Dios. Aquí no hay nadie que no ha pecado contra Dios. Tú has pecado contra Dios. Pero si crees en Jesús como tu Señor y Salvador, Él te perdonará y te dará vida eterna. Y no solo te va a asegurar el disfrute de la vida eterna, sino también la hermosa experiencia de ser un seguidor de Jesús. Porque seguir a Jesús, mis hermanos, a veces es difícil, pero no hay una vida más bella y más segura que la vida eterna. No la hay. Olvídate de que tú seas quien sea y que alcances las metas que alcances, que tengas las comodidades que tengas y que tengas la forma que tengas. No hay una vida más bella y segura que la vida cristiana. Pero este segundo hombre, no solo debía sacrificar sus expectativas, sino también sacrificar su lealtad a otras cosas. El llamado de Jesús a este segundo hombre es a seguirle y que deje que otros hagan lo que otros tienen que hacer. Pero tú ven y sigue lo que dice Jesús. Y Jesús le está diciendo, deja que los muertos se entierren a sus propios muertos. Y nosotros sabemos que un muerto físicamente no puede enterrar a otro cadáver. Eso es imposible. Jesús lo que le está diciendo a este hombre, deja que los que están muertos espiritualmente, aquellos que aún no me conocen, entierren a otros que no me conocen. Pero tú ven, sí, este hombre estaba parado delante de aquel que es el dador de la vida eterna. Este hombre estaba parado delante de aquel que si le seguía le daría vida eterna. Pero él está pasando el llamado de seguir a Jesús. Mis hermanos, Jesús está demandando a este hombre lealtad por encima de cualquier cosa. En una ocasión Jesús dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Jesús demanda de nosotros, como Él es Señor y Rey, demanda de nosotros una lealtad por encima de todo lo demás. Y los lazos de este hombre, al parecer, lo ataban más a su familia que a Jesús. Pero qué triste es cuando nosotros no le somos leales a Jesús, aún en pequeñas cosas. Y quiero contarles una experiencia personal. Cuando yo me casé, una de las cosas que yo establecí en mi familia es que nosotros tuviéramos cultos personales en nuestro hogar, porque decimos culto familiar. Y una de las cosas que yo entendía que como seguidor de Jesús, yo estaba llamado a incluir a mi familia en las escrituras. En ocasiones empecé en mi familia a experimentar que cuando queríamos celebrar el culto familiar empezaban a aparecer situaciones. Situaciones que a veces hacían que el culto familiar se redujera en tiempo. Situaciones que a veces hacían que tuviéramos que postergarlo para otro día. Y situaciones que a veces hacían que el culto no se celebrara. Cuando me descuidé en ese sentido, me di cuenta que pasaron semanas sin celebrar el culto familiar. En ese momento me sentí pero muy fiel al Señor. Porque mi compromiso es instruir a mi familia en tu palabra. Tú me llamaste a seguirte y en mis pasos, tras tuyo, está el compromiso de instruir a mi familia en tu palabra. Cuando comencé a fallar en esa área, me comencé a sentir infiel con el Señor. Entonces, procuré esmerarme y esforzarme a cada día, ir más cerca del Señor con mi familia y poder instruirla. Yo no soy el mejor ejemplo, pero les exhorto a que en casa analicen eso.
¿Cómo poder como familia serles leal a Jesús aún celebrando cultos familiares en nuestros hogares? Pero padres cristianos que están aquí, ustedes son llamados a ser seguidores fieles de Jesús. Y su fidelidad a Jesús se va a ver en sus familias cuando ustedes tengan como principio procurar en primer lugar la vida y la salud espiritual de su hijo que cualquier comodidad. Yo sé, y no estoy diciendo que no debes preocuparte por la parte alimenticia de la vida de tus hijos, por la parte textil, por qué cuál estudie. Yo no te estoy diciendo que no tengas ese en cuenta. Pero lo que te estoy llamando a reflexionar es que tú como padre cristiano, tu principal y mayor responsabilidad es cuidar de la vida y de la salud espiritual de tu hijo. Por encima de cualquier otra cosa, tu compromiso y tu lealtad a Jesús se ve de esa manera, procurando la conversión de tus hijos. Por eso, sacrifica todo tiempo que te estorbe dedicarte a tu hijo y a tus familiares. Sacrifica todo aquello que te robe tiempo para orar con tus hijos, para leer la palabra con tus hijos y con tu familia. Ser leal a Jesús en ese aspecto. Pero también quiero hablarles a aquellos que sé que tienen que trabajar, aún los domingos. Yo sé que nos hace falta dinero. Todos aquí somos terrestres, nadie es un extraterrestre. Pero sé que a veces sacrificamos el venir aquí domingo para ir a trabajar. Y no estoy siendo los mandos, no soy una caja cuadrada. Yo sé, hermanos y hermanas que han hablado conmigo, que un domingo al mes tienen que trabajar. Y los entiendo. Pero no te permitas que el trabajo de los domingos te robe tu lealtad a Jesús. No te permitas que los trabajos de los domingos te roben tu tiempo de comunión con tus hermanos en este lugar. No te permitas que porque el domingo muchas veces pagan un poquito más, tú faltes a reunirte con tus hermanos para ir a trabajar. ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién te da la fuerza para ir a trabajar? Ese sí. Por tanto, serle leal a él aún, sacrificando oraciones, esos espacios de trabajo. Mis hermanos, el final del encuentro de estos dos hombres con Jesús, no sabemos cómo terminó. Mateo no dice qué pasó con ellos. ¿Decidieron o le dieron la espalda y se fueron? No sabemos. Pero lo que sí sabemos a la luz de este texto es que seguir a Jesús implica un costo que tú y yo debemos estar dispuestos a pagar. Eso va a conllevar muchas veces que tengamos que sacrificar cosas personales o que tengamos que sacrificar nuestras expectativas en este mundo. Pero quiero decirte algo. Si estás dispuesto a pagarle, recibirás, como dice la Escritura, 100 veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Que el Señor nos ayude a seguir. Oramos. Padre, a ti te ha placido dejarnos en este mundo hasta que tú regreses. Señor, como amigos tuyos, como creyentes, sabemos que en pos de ti a veces es difícil. Que el mundo constantemente está buscando que le seamos leales a ellos. Señor, ayúdanos a serte leales, a hacer los sacrificios que tengamos que hacer, a fin, Señor, de ser vistos en este mundo como Señor tuyo. Vamos a ver en el nombre de Jesús.